Hola, hoy vamos a iniciar la primera parte de las claves del programa arquitectónico. Esa primera parte tiene que ver con el cumplimiento normativo. La primera clave tiene que ver con el cumplimiento normativo. ¿Esto qué quiere decir? Veamos estos 4 puntos. El primer punto es básicamente la validez del proyecto. Por cómo se mide el proyecto es básicamente con el cumplimiento normativo. En este caso, revisar con anticipación todo este marco normativo, ya sea educación, ya sea un tipo salud, ya sea tipo comercio, oficina, dependiendo de lo que mencione, en este caso, del Reglamento Nacional de Edificación. Como segundo punto, tenemos algunas normas técnicas de diseño. Según la tipología, prácticamente como educativa y de salud, en este caso hay que corroborar, ¿no?, estas normas. Por ejemplo, en educación se tiene para el sector de inicial, para el nivel de primaria, secundaria. En el caso de salud también tiene que ver según el nivel, ¿no?, de la tipología de salud. En caso el Reglamento Nacional de Edificaciones no lo mencione, tiene más validez o mayor peso lo que diga las normas técnicas de diseño. Luego hay que verificar que estas normas sean vigentes. El Reglamento Nacional de Edificaciones está en constante actualización. Desde el año del 2006, que fue la actualización prácticamente de construcciones a Reglamento Nacional de Edificación, han empezado también a actualizarse por normas de manera más específica, ¿no? Ya sea de vivienda, ya sea de comercio u oficina, ¿no? A veces cuando googleamos, colocamos norma o Reglamento Nacional de Edificaciones de Educación, pero no sabemos cuál es la actual. Entonces hay una página donde ya les voy a recomendar, donde puedan revisar. Y por el otro lado está este punto importante, ¿no? La revisión de los parámetros urbanísticos y edificatorios. Cuando ya se tiene el contexto, el lugar, la ubicación específica del proyecto a desarrollar, obligatoriamente tiene que verse estos parámetros. Algunos confunden en que el parámetro es igual al Reglamento Nacional de Edificaciones y no es lo mismo. Los parámetros están, digamos, puntualizados de acuerdo al lugar donde se encuentra. Cada ciudad, en este caso, ¿no?, tiene parámetros específicos y hay que cumplirlos. En caso no tuviese reglamento, o perdón, en caso no tuviese parámetros urbanísticos, entonces se apoyan en lo que menciona el Reglamento Nacional de Edificaciones. Caso específico, por ejemplo, la cantidad de estacionamientos, que a veces, digamos, el parámetro para un centro poblado de repente no especifica. Entonces hay que considerarlo lo que menciones, es decir, hacerse uno mismo esta tabla de parámetros urbanísticos y edificatorios. Esta página es la que recomiendo que ustedes pueden visitar para ver el tema del Reglamento Nacional de Edificaciones. Como mencioné, esto está en constante actualización, o sea, sale una norma nueva y automáticamente se actualiza. Lo primero que aquí vamos a ver es que está ordenado según título, en este caso generalidades, habilitaciones urbanas y edificaciones. Previamente para la parte del diseño lo que nos interesa es este título 3 de edificaciones, ¿no? Y donde se tiene aquí desglosado o separado, segmentado por tipo. Estas son generales de diseño, o sea, que aplica todo, básicamente, lo que es específico para vivienda, para hospedaje, educación, salud, industria, comercio, oficinas, servicios comunales, recreación de deportes y transporte y comunicaciones. Luego viene lo que es accesibilidad, requisitos de seguridad y todo lo que es con bienes culturales, inmuebles. Hay normas que se deberían cumplir en todos los casos. Por ejemplo, accesibilidad universal en edificaciones y requisitos de seguridad. Vamos a ir, digamos, haciendo una revisión de esto, cualquier uno de estos puntos. Por ejemplo, voy a ir al caso de comercio, ¿sí? Y automáticamente aparece esta norma, digamos, actualizada de la parte del mismo comercio, donde se tiene, digamos, la especificación, ¿no?, el servicio, en este caso la clasificación, a lo que corresponde, un pequeño glosario, y lo que nos interesa aquí también, digamos, es básicamente esto, ¿no? El cuadro, este cuadro de clasificación según esta tipología de comercio y el coeficiente de ocupación. Esto es muy importante analizarlo porque va a depender mucho de estos locales comerciales o qué tipo de comercio se está proponiendo en el proyecto arquitectónico y definir
y seleccionar en este caso el coeficiente de ocupación. Ahora, para llegar a esto, obviamente ya hemos determinado una capacidad y un aforo, es decir, que la escala del proyecto ya está determinada. Y de acuerdo a la cantidad de personas, pues se multiplica por este coeficiente de ocupación y tenemos un área determinada. Ojo, aquí hay un punto importante. Cuando se menciona áreas mínimas, la norma siempre menciona o áreas mínimas, ¿no? En este caso, que son para puestos o ambientes de carnes, 4 metros cuadrados. Estas son áreas mínimas. Muchas veces he escuchado que mencionan, no, esto debe tener 4 metros o este ambiente debería tener 6 o 5 metros de acuerdo a la norma. No, es lo que dice área mínima. Es decir, si nosotros consideramos que según la tropometría o según las condiciones del lugar, esto podría tener un poco más de área, entonces se hace. Pero tiene que ser justificado, obviamente, ¿no? Tiene que ser, digamos, sustentado, graficado, expresado y comunicado de acuerdo. También tenemos este otro punto que son dotaciones del servicio. Entonces, una vez determinado la cantidad de empleados o el número de personas, aquí ya está clasificado y, digamos, indicado ya cuántos aparatos sanitarios se necesitan. Entonces, en el cuadro del programa arquitectónico debería aparecer la cantidad de personas y el área por baño. La norma no te dice cuánto es el área mínima de baño. Lo que la norma te dice es cuántos aparatos deberían considerar en el espacio de baños. Entonces aquí te tienes que apoyar de otras herramientas para poder determinar las áreas. Existen también en otro índice de la norma donde pueden ustedes determinar las distancias a ejes de estos aparatos sanitarios y con eso me apoyo con la antropometría para determinar el área que se va a desarrollar para estos baños, según la capacidad. Respecto a los estacionamientos, si bien es cierto, el Reglamento Nacional de Edificaciones determina también una dotación de estacionamientos, esto tiene que ver también o corroborarse con los certificados de parámetros. Si el certificado de parámetros urbanísticos ya me indica y me establece la cantidad de estacionamientos según la tipología de comercio que voy a desarrollar, entonces manda el certificado de parámetros, porque es propio del lugar. Recuerden, el Reglamento Nacional de Edificaciones es un referente nacional. Por lo tanto, si no tuviese parámetros, entonces se apoya con él la dotación, en este caso, de que menciona el Reglamento Nacional de Edificación. Hay otros espacios, como por ejemplo áreas de depósitos y almacenes, ¿no? Que son importantes también y que eso se calcula también según los ratios. En este caso, de acuerdo a las áreas de venta, hay un porcentaje. El tema de los residuos. He leído en los tipos, ¿no? Que no especifica el área, ¿no? De donde se van a considerar estos contenedores de basura, de residuos en este caso. Sin embargo, lo que sí menciona es el volumen de basura. Ustedes determinarán de acuerdo a una metodología de trabajo, por ejemplo, si ya tengo determinado un volumen de residuo, entonces ya sé que en el mercado existe ciertos estándares de medidas de contenedores y de acuerdo a esas medidas de contenedores, pues haré la antropometría necesaria para poder colocar el ambiente, ¿no? De acuerdo, si necesito, qué sé yo, 5, 6, 7 contenedores, entonces el espacio donde se va a albergar estos contenedores debería ser el más adecuado según antropómetro. Para regresar al índice general, simplemente me voy acá al índice general y puedo determinar aquí otro punto específico, ¿no? Por ejemplo, en hospedaje. La norma de hospedaje es muy interesante porque ya clasifica de acuerdo al número de estrellas. Por ejemplo, hoteles de 4 o 5 estrellas, de 2 a 3, ¿no? Y aquí en el artículo 5 menciona los ratios por metros cuadrados, ¿no? Por persona. Para el programa arquitectónico es importante las áreas, el aforo, el ambiente y la capacidad total también, ¿no? De la cual el proyecto va a albergar. En el artículo 7, básicamente hay que apoyarse de la clase, la categoría y los requisitos técnicos mínimos. Ojo, menciona requisitos técnicos mínimos. Quiere decir que debería cumplir con esto para que el proyecto sea viable. ¿Cuáles son estos requisitos? Estos requisitos son de ambientes que debería considerarte de acuerdo si son 5 estrellas, si son 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas, 1 estrella. En donde en algunos casos los ambientes son obligatorios, en otros no son obligatorios o no lo requiere, pero no quiere decir que no lo pueda considerar.
¿no? Eso va a depender mucho de las necesidades. Aquí ya tiene que verse, digamos, con la problemática, en la cantidad de área mínima para las habitaciones, si son simples, si son dobles, y la cantidad, cuántas simples, cuántas dobles, cuántas suites debe considerar sus proyectos, pues lo va a determinar uno, en este caso la problemática, y dos, la casuística. Hay que siempre contrastar la información. Una fuente no es suficiente para una investigación, en este caso de una tesis de arquitectura de pregrado. También clasifican en el anexo 2 con un apart-hotel, en el anexo 3 como un hostal, y estos son los espacios mínimos o los ambientes mínimos requeridos. Y también tienen que el investigador o el proyectista poder determinar de acuerdo al usuario y de acuerdo a lo que me está indicando el mercado también y de acuerdo a lo que está indicado en este caso el cliente. El cliente, de acuerdo a la experiencia que tiene, también va a dar apoyo a todo digamos, a toda la elaboración del programa arquitectónico. En el anexo 4 está, digamos, la clasificación como albergue, ¿no? Que debería considerarse. Y en el anexo 5 están las distancias mínimas dentro de los servicios higiénicos. Este punto es importante porque esto me va a ayudar a determinar el ambiente mismo de estos servicios higiénicos. ¿Cuánto es la distancia de la pared al eje? Generalmente esto se mide a eje del aparato sanitario, porque en el mercado hay muchas dimensiones, clasificaciones, tipos, estándares, digamos, de estos aparatos sanitarios, ¿no? Por lo tanto, especifica aquí el área mínima que debe considerarse un baño para que pueda funcionar. Regreso al índice general y ustedes pueden verificar cada uno, ¿no? Ahora, hay proyectos que son de usos mixtos. En la norma tienen que ustedes buscar en qué parte está funcionando una vivienda de repente, en qué parte está funcionando un hospedaje y empezar a complementar. O sería bueno que se apoyen de estos cuadros resúmenes donde ustedes puedan determinar el contenido, ¿no? Del proyecto, el contenido de este diseño que ustedes van a elaborar.